Bueno chicos, vamos a terminar con los videos de la tercera unidad. Empezamos con reumatología y vamos a ver vasculitis, que junto a las enfermedades metabólicas óseas es el tema más importante. Entonces tenemos que la vasculitis es una inflamación de la pared vascular. Es un grupo amplio, hay muchas enfermedades y heterogéneo, que la característica principal es esto, inflamación de la pared vascular. Pero como son enfermedades raras, hay que aprender cuándo sospecharlos. Entonces, ahorita que desarrollemos el tema, vamos a ver que algo muy característico va a ser una púrpura palpable, es decir, una lesión dermatológica que es la púrpura que se puede palpar. Hay que ver una imagen y hay que ver a un paciente y sentirlo para poder diferenciar este tipo de púrpura. Mononeuritis múltiple, afectación del sistema nervioso periférico y que el paciente presente algún tipo de isquemia que no se explique por otro motivo, ¿no? Entonces, esto es lo que habría que sospechar. Acuérdense que estas son enfermedades raras. Y pues al ser enfermedades raras no nos vamos a meter tanto, hay que conocerlas, hay que saber la clínica, hay que saber cómo diagnosticarlas y el tratamiento en general, por si les llega a tocar algún caso. Bueno, empezando con la clasificación, aquí intenté hacer un esquema de vasos sanguíneos, uno que es grandes vasos, uno que es mediano vaso y uno que es pequeño vaso. Esta clasificación es la que más conviene como para aprendizaje. Ya en la práctica hay otras clasificaciones que funcionan mejor, porque hay enfermedades que afectan a dos tipos de vasos, entonces ahí como que entra un poquito en discusión, no es una clasificación tan rígida, pero esta es la que se utiliza para aprendizaje. Entonces, de grandes vasos vamos a tener dos principalmente, que es la arteritis de células gigantes o arteritis de la temporal y la arteritis de Takayasu, que desde el primer día de clase de reuma les pregunté esta enfermedad. Mediano vaso vamos a tener la que es conocida como PAN o panarteritis nodosa y vamos a tener la enfermedad de Kawasaki que la debieron de haber conocido en pediatría porque es propio de pediátricos o síndrome linfomucocutáneo, pero lo vamos a revisar. Y de pequeño vaso, aquí hay algo muy importante porque las de pequeño vaso se van a dividir según el ANCA, que es uno de los marcadores, si es ANCA positivo o ANCA negativo. Y esto nos lleva a una pequeña subclasificación de las arteritis de pequeño vaso, acuérdense. Entonces, la que es ANCA positivo va a ser la micropan. También tenemos aquí el Wegener. Y tenemos el Churg-Strauss, que es otra de las vasculitis ahí poco conocidas. Y las que son negativas vamos a tener la púrpura de Henoch o de Enoch, y que es la vasculitis IgA. Y tenemos las vasculitis que son predominantemente cutáneas. De tal manera que de las de pequeño vaso vamos a darle como mucho énfasis a las que tienen el marcador ANCA positivo. De las que son ANCA negativos prácticamente solo vamos a manejar esta. Muy bien, avanzando un poquito en lo que es la patogenia, aquí debemos de entender que la patogenia interviene en mecanismos del sistema inmune. El sistema inmune que fue parte de la primera unidad, y este es un vaso sanguíneo. Entonces lo que vamos a tener es que se forman inmunocomplejos. Y estos inmunocomplejos llegan y se depositan aquí en la pared del vaso. Esto no es bueno porque sabemos que no es algo patológico. Cuando el inmunocomplejo se deposita en la pared, activa lo que es el complemento y el complemento llega aquí donde está el inmunocomplejo y desencadena un proceso de inflamación
que el video de inflamación y complemento, el repaso que me hicieron favor sus compañeros de actualizar, ya está en el canal, ¿no? Por si quieren revisarlo, es la base de reumatología, ¿no? Entonces, dentro de otras cosas, lo que les comentaba, el ANCA es anticuerpos anticitoplasma de neutrófilos. Anticuerpos anticitoplasma de neutrófilos, ¿no? Entonces los neutrófilos, que todos sabemos que son como las células predominantes del sistema de la inmunidad celular, estos anticuerpos están dirigidos contra ellos. A su vez, este tipo de patogenia nos lleva a un tipo de hipersensibilidad retardada. Este tipo de hipersensibilidad retardada es característica porque puede conducir a la producción de granulomas. Estos granulomas los vamos a tener muy en cuenta para otras patologías de las vasculitis que vamos a ver más adelante. Entonces, básicamente esto es la patogenia. O el sistema inmune, a través del depósito de inmunocomplejos, activa el complemento, hay inflamación, hay desarrollo de ANCA, hay granulomas, hay destrucción del vaso en sus diferentes sentidos por la inflamación que tenemos aquí, ¿no? Entonces, ya que entendemos por qué se da, hay que saber cómo diagnosticarlos a grandes rasgos, así como enfermedades agrupadas. Entonces, la técnica principal va a ser la histología. Esa materia que a todos nos encanta es la que nos va a dar el diagnóstico. Puede ser una biopsia de un vaso sanguíneo o puede ser el órgano que según la clínica que tenga el paciente esté más afectado. Si tiene glomerulonefritis, riñón, si tiene broncoespasmo, pulmón, etc., ¿no? Pero puede ser de un vaso sanguíneo o puede ser del órgano afectado. También tenemos algún diagnóstico clínico, como en la enfermedad de Behçet y en el Kawasaki. Pero estos nos vamos a basar en algunos criterios. Por último, también tenemos que el diagnóstico se puede hacer mediante arteriografía, que esto nos va a servir mucho para Takayasu. La vamos a ver más adelante, es una enfermedad que puede pasar mucho tiempo sin un diagnóstico y la arteriografía, que no es un procedimiento común, es la que nos va a dar el diagnóstico. Entonces, dentro de otras cosas aquí, dentro del diagnóstico tenemos una clínica que va a dar predominantemente síndrome constitucional, es decir, clínica inespecífica, astenia, dinamia, un poquito de fiebre, pérdida de peso, o sea, la clínica no es muy sugestiva muchas veces y estos son los puntos para sospechar, ¿no? Entonces vamos a desarrollar las enfermedades una por una. Este es un esquema de las 4 de esta primera hojita, de esta primera vuelta, para que nos vayamos entrando en materia, ¿no? Entonces, aquí tenemos la panarteritis nodosa. Y le puse aquí una coronita porque esta es la que se conoce como el paradigma. Básicamente, entendiendo esta enfermedad, podemos entender fácilmente los demás tipos de vasculitis. Entonces, en esta es donde me voy a tardar un poquito más. Entonces, junto a cada patología les intenté explicar qué tipo de vasos están afectados según el esquema de aquí arriba, ¿no? Entonces, en la panarteritis nodosa están afectados los de pequeño vaso y los de mediano vaso. Eso es característico. Aquí les puse que hay respeto y que esta no es respeto porque aquí se respetan las arteriolas y las vénulas, es decir, los capilares. Hay una inflamación que es necrotizante, eso es muy importante aquí en la patología, que puede haber muerte celular por necrosis. Entonces esto es de lo que nos da muchos problemas en lo de la vasculitis. Entonces respeta lo que son las arteriolas y las vénulas y hay un infiltrado que va a ser de polimorfonucleares y que va a dejar un rastro y ese rastro va a ser la necrosis, como les había dicho aquí arriba, fibrinoide.
Entonces, esto es de histología, hay como que aprenderlo de memoria, pero si les mencionan un poquito de necrosis fibrinoide puede ser una panarteritis nodosa, ¿no? Esta afectación va a hacer que la luz del vaso sanguíneo sea reducida, es decir, por la misma inflamación y cicatrización, la luz va a estar reducida y por lo tanto va a haber isquemia del territorio que le toque irrigar ese vaso sanguíneo, ¿no? Entonces esto es lo que nos lleva muchas veces a la clínica y al diagnóstico. Lo clásico es que los pacientes tengan microaneurismas, tomándose como un microaneurisma el que mide menos de 1 centímetro. Datos un poquito más específicos. Y también típicamente en esta enfermedad no va a haber granulomas, ni tampoco va a haber infiltrado de eosinófilos. Muy importante, recuerden que es polimorfonucleares, porque nos puede llegar a orientar en el diagnóstico ahorita que pasemos a las demás vasculitis. Entonces, no hay granulomas, recuérdenlo aquí por favor. A pesar de que en la patogenia en general hay formación de granulomas, aquí no la hay. Mucho cuidado con ese detalle, ¿no? En cuanto a la clínica, tenemos una clínica sistémica, astenia, anorexia, pérdida de peso y afectación multisistémica. Astenia, adinamia, pérdida de peso, signos y síntomas sistémicos. Vamos a tener afectación renal, porque hay isquemia, pero este es otro dato clave, no hay glomerulonefritis. Tómanlo mucho en cuenta, por favor. Y por lo de la isquemia, en la afectación renal vamos a tener hipertensión arterial. Entonces estos pacientes van a tener hipertensión arterial. Vamos a tener afectación musculoesquelética, lo típico, artralgias, mialgias, artritis, etc. En la piel, por ser una vasculitis, pues vamos a tener una púrpura que clásicamente dice que no desaparece con la vitropresión, pero les digo, eso es más como en la práctica y en la clínica. Tú te vas a dar cuenta de cómo son las púrpuras, cómo se sienten y cómo explorarlas. En cuanto al sistema nervioso periférico, otro de los datos pivote, mononeuritis múltiple, que era lo que les mencionaba acá, que puede estar presente. Y en la parte digestiva vamos a tener, en la parte digestiva vamos a tener dolor y podemos tener colecistitis o apendicitis, por lo mismo de los datos de isquemia, ¿no? Asimismo, esta enfermedad es algo común, que en un 30% o en un tercio de los pacientes esté asociado a algún tipo de hepatitis B. Entonces, para tenerlo en cuenta también, porque en el caso clínico te pueden poner el antígeno de superficie de la hepatitis B y tú vas a decir, ¿para qué? Entonces, a lo mejor eso te puede orientar a que sea una panarteritis nodosa, solo por estar presente o que te mencionen la relación con hepatitis B, ¿no? En cuanto al diagnóstico, se hace con la biopsia de un órgano afectado. En cuanto es pulmón y sistema nervioso central y corazón, es rarísimo. Entonces casi no vamos a tener afectación del sistema nervioso central, sí del periférico en la mononeuritis, y de corazón tampoco. Pero el pulmón, prácticamente si está afectado el pulmón, podemos descartar que es una PAN, porque aquí característicamente no hay afectación a pulmón. Muy bien, eso en cuanto a la PAN, que es el paradigma, recordemos. Pasando un poco a la poliarteritis microscópica o microPAN, prácticamente es lo mismo, pequeño y mediano vaso. Lo característico es que aquí no respeta los capilares las arteriolas y las vénulas. Entonces va a tener afectación de aquella microcirculación que recordemos que es muy importante en el pulmón. Entonces aquí lo característico es que haya una afectación pulmonar y que lo que nos preocupa es la hemorragia. ¿Por qué? Porque esta hemorragia puede ser mortal.
Entonces hay que tener mucho cuidado. Asimismo, nos va a afectar la microvasculatura del riñón y nos va a dar una glomerulonefritis que puede ser rápidamente progresiva. Mucho cuidado ahí. En esta enfermedad no hay los microaneurismas que eran característicos de la PAN y tampoco va a haber depósito de inmunocomplejos. Como dato ahí, tampoco va a haber una asociación tan alta de hepatitis B como en el 30% acá. Va a ser una asociación menor. Y aquí lo que hay que tener en cuenta es que más de la mitad de los pacientes van a tener ANCA positivo en un patrón perinuclear. Entonces, el tratamiento, perdón, aquí tampoco hay granulomas, ¿no? Granuloma. Típicamente en estas dos no hay granulomas. El tratamiento, que sería como algo común a las dos, es que va a haber corticosteroides, los ya conocidos, en dosis bastante elevadas, y puede haber inmunosupresión a través de la ciclofosfamida. Ahí habría que recordar un poquito de los corticoides, porque sabemos que tienen efectos secundarios que no se pueden dar por largos plazos y que prácticamente puede ser un remedio un poquito más temporal que definitivo, ¿no? Y la ciclofosfamida es cuando ya hay afectación bastante importante a órganos diana, ¿no? Por ejemplo, si tenemos afectación a pulmón o riñón, nos vamos a ir directo a corticoides a dosis muy altas y podemos dar inmunosupresión prácticamente de entrada, ¿no? Lo importante es salvar la función renal y conservar los pulmones. Aquí tenemos dos que son similares en cierto sentido. Una es la granulomatosis eosinofílica con poliangeitis y la otra es la granulomatosis con poliangeitis o el Wegener. Entonces, cuando estamos hablando de la que es eosinofílica, pues prácticamente nos están haciendo referencia a que vamos a encontrar eosinófilos. Entonces, para diagnosticar esta enfermedad, lo que vamos a buscar en el caso clínico, es de pequeño y mediano vaso. Prácticamente nos van a presentar un paciente que tiene un antecedente de asma o alergia. En el caso clínico nos van a presentar eosinofilia, que puede ser en sangre periférica o en los tejidos, vasculitis, que pues es el tema que estamos viendo, y vamos a tener granulomas. Entonces aquí ya entramos en enfermedades que hay granulomas. El principal órgano afectado aquí es el pulmón. Después vamos a tener afectación del sistema nervioso periférico a través de la mononeuritis múltiple, y después vamos a tener afectación de riñón con la glomerulonefritis. En estos pacientes vamos a recoger casi en todos el antecedente de alergia, y la eosinofilia en sangre periférica, si le pedimos la biometría hemática, tema de hematología, va a ser arriba de 1000. La histología, como les comentaba, es de pequeño y mediano vaso. Va a haber afectación de capilares y vénulas, y vamos a tener un infiltrado de polimorfonucleares con necrosis fibrinoide, que es prácticamente lo mismo que vimos en la micropan. 50% va a tener el patrón perinuclear del ANCA, anticuerpos citoplasma de neutrófilos, y la clínica va a ser similar a la PAN. Si se dan cuenta, hay muchas características de la PAN, pero va a ser más leve. Entonces estos pacientes tienen mejor pronóstico. Y el tratamiento pues sería el mismo, nada más que aquí nos podemos moderar un poquito con los corticosteroides, no irnos a dosis tan elevada. Granulomatosis con poliangeitis, que esta es la granulomatosis de Wegener o de Wegener, como le quieran decir. Es una enfermedad sistémica donde va a haber granulomas y va a haber necrosis. Ya desde el hola, pues estamos ante una enfermedad que nos puede dar muchas molestias, ¿no? Permítanme. Muy bien. Entonces, en esta enfermedad vamos a tener inflamación necrotizante de la vía aérea superior.
vamos a tener afectación a pulmón y vamos a tener afectación a riñón. Esto es muy importante. Va a ser afectación de pequeño, mediano vaso, pero en especial de arteriolas y vénulas. Esto es algo muy a nivel microscópico. La poliangiitis que está en estas dos enfermedades hace referencia a que hay una inflamación generalizada de los vasos sanguíneos. A eso hace referencia a una poliangiitis, inflamación generalizada de los vasos sanguíneos, ¿no? Muy bien. Entonces, estos órganos que están afectados, pues van a ser los que principalmente nos van a servir para hacer la biopsia y para llegar al diagnóstico. Dentro de la clínica, la vía aérea superior va a estar afectada. Recordemos que puede estar senos paranasales, nariz, o nos puede dar otitis media aguda en estos pacientes dentro de la clínica, y vamos a biopsiar el órgano, la parte que esté más afectada, ¿no? En el pulmón lo que vamos a tener es una vasculitis, pero no van a haber granulomas. Y en el riñón van a haber granulomas, pero no vamos a tener... va a haber glomerulonefritis sin granulomas. Entonces aquí podemos hacer como que un cóctel, porque podemos elegir según la clínica del paciente si biopsiamos vía aérea superior, si biopsiamos pulmón o si biopsiamos la glomerulonefritis en el riñón, que puede hacer focal y segmentaria. Se puede ir a focal y segmentaria, que puede evolucionar a rápidamente progresiva. Tema de nefro, ¿no? Aquí lo importante para el diagnóstico es la histología, pero podemos tener elevación de la BCG, que es el reactante de fase aguda, podemos tener un poco de anemia y podemos tener un poco de elevación de la IgA. Lo importante es que nosotros ubiquemos el ANCA con patrón citoplasmático. Esto es diferencia porque en las demás estábamos viendo PANCA. Ahorita estamos hablando de CANCA, que prácticamente si está positivo en el 90% de los casos nos va a llevar a una granulomatosis de Wegener. Entonces es casi diagnóstica. En cuanto al tratamiento, al ser una enfermedad muy agresiva y que puede ser potencialmente mortal, nos vamos a meter directo a la ciclofosfamida, inmunosupresor, con corticoides a dosis alta, ¿no? Si llegamos a tener algo de leucopenia, por efecto de esto pasamos a nuestro viejo amigo el metotrexate, que uno de sus efectos adversos pues puede ser la fibrosis pulmonar. Entonces ahí hay como que tomar ciertas consideraciones, ¿no? Porque si ya está afectado nuestro pulmón y le estamos dando más afectación, pues hay que tener mucho cuidado nada más. Muy bien. Pasamos a las últimas enfermedades que vamos a ver en el repaso del día de hoy, que es la arteritis de la temporal, que es la arteritis de Takayasu y que es la vasculitis IgA. Entonces, para irnos rápido, la arteritis de la temporal es conocida como arteritis de células gigantes o enfermedad de Horton. Entonces, es una de medianos y grandes vasos. Aquí pareciera que es de pequeño y mediano, pero es de mediano y grandes vasos. ¿Por qué se llama de la temporal? Pues bueno, porque está afectada principalmente esta arteria. Y si nosotros tocamos el área temporal donde debería de pasar la arteria, vamos a tener hipersensibilidad. Estos pacientes van a ser de edad adulta, típicamente más de 70 años, pero lo podemos encontrar arriba de los 50 años. Y va a ser un poquito más en mujeres. El síntoma principal de estos pacientes va a ser cefalea y vamos a tener anemia importante con una elevación del BCG. Prácticamente en estos pacientes con estas tres características y una exploración física positiva estamos haciendo el diagnóstico, aunque recordemos que eso es histológico. Cefalea, anemia moderada y una elevación bastante importante del BCG. El BCG normalmente se eleva en los ancianos, pero para eso hay puntos de corte, ¿no? Entonces,
Estos pacientes vamos a tener una afectación normal o una afectación leve y podemos tener una afectación grave que puede llevarnos a padecer claudicación de la mandíbula, que nos duela la cara, que perdamos el gusto, la sensación de gusto en la lengua, pero lo que nos preocupa es que puede haber afectación ocular por oclusión de la arteria y nos va a dar la típica amaurosis fugax, que esta nos puede llevar a ceguera. Entonces esto es lo importante, porque si nosotros desde que tenemos la clínica no lo tratamos, estamos perdiendo función visual de manera iatrogénica, porque es algo potencialmente prevenible con el tratamiento. Entonces la BCG nos sirve para el diagnóstico y para valorar la respuesta al tratamiento, ¿no? El diagnóstico va a ser la biopsia. Y esto es importante porque la biopsia, al ser una afectación que es parcheada, es decir, hay áreas de tejido normal y áreas de tejido afectado, puede ser que la biopsia nos reporten como normal y esto no descarte el diagnóstico porque justo pinchamos donde había un área limpia, ¿no? Entonces una biopsia negativa no excluye el diagnóstico por sí sola. Va a haber infiltrado de células mononucleares, granulomas y células gigantes. Por eso se llama células gigantes. Otro que podemos hacer es un ultrasonido. Ya hay algunos signos para que nos orientan al diagnóstico. Y el tratamiento va a ser corticosteroides a dosis altas. Por ahí los textos dicen que antes de llegar al diagnóstico, si nosotros hacemos una prueba terapéutica con corticoides y hay una respuesta exagerada, pues estaríamos haciendo el diagnóstico sin recurrir a la biopsia. Ahora, a estos pacientes hay que tener mucho cuidado porque al ser de edad avanzada y al nosotros darle corticosteroides a dosis altas, pues estaríamos perpetuando un proceso de osteoporosis. Estos pacientes ya de por sí tienen pérdida de la masa ósea y si les damos corticoides pues estamos acelerando esa pérdida. Entonces el tratamiento como completo sería darles corticoides, más darles calcio, más darle la vitamina D, más darle un inhibidor, un bifosfonato y también podríamos darle aspirina para evitar la oclusión. Entonces el tratamiento casi de todos los pacientes ya de edad pues es complejo, ¿no? Para que lo tengan en cuenta ahí, ¿no? Takayasu. Takayasu es una enfermedad típicamente de grandes vasos y es conocido como síndrome del arco aórtico. Si nosotros tenemos ahí la configuración, tenemos que del ventrículo izquierdo pues sale la arteria aorta, ¿no? Las primeras ramitas que saca son las arterias coronarias. Y después se va haciendo aorta ascendente y lo que viene siendo el arco aórtico, que es la porción de la inflamación, ¿no? Y de aquí van a salir las tres principales arterias y esto es muy característico que me dé afectación acá y que nosotros lo podamos ver en las subclavias o en las carótidas. Vamos para allá. Es una inflamación de la aorta y las ramas principales, donde van a haber síntomas isquémicos. Y es una enfermedad típicamente de mujeres jóvenes, menores de 40 años. Va a haber isquemia, va a haber hipertensión arterial por la oclusión de este gran vaso y signos y síntomas sistémicos ahí medios inespecíficos. Entonces, mujer joven con hipertensión arterial refractaria al tratamiento y ahorita vamos a ver otros datos característicos. Hay que pensar en Takayasu, ¿no? Es una enfermedad rara, recordemos, ¿no? No es algo tan fácil de ver. Hay varias fases, hay una fase preestenótica, hay una fase estenótica, etc, etc. Entonces, ya cuando estamos en una fase estenótica vamos a tener claudicación de los miembros superiores, podemos tener alteración visual por estas arterias que van subiendo hacia la cabeza. Y también vamos a tener disminución de la función renal, insuficiencia cardíaca congestiva. O sea, toda la sangre que pasa por aquí pues nos va a dar bastante clínica a nivel general. Esto de la claudicación es por afectación de la subclavia
y lo que vamos a tener es una asimetría en los pulsos. Si nosotros palpamos un lado y lo comparamos con el otro, va a haber una asimetría en los pulsos. También en las carótidas, en la carótida común, vamos a tener afectación y visuales. Puede ser que el paciente sufra de síncopes, puede ser que aquel compañero o compañera que se desmaya seguidamente sea un Takayasu no diagnosticado, ¿no? Y también puede haber ataques isquémicos transitorios, tema de neuro, ¿no? Diagnóstico. Este diagnóstico se retrasa alrededor de 10 años porque si la paciente se desmaya, pues nadie piensa en Takayasu. Si la paciente tiene hipertensión, nadie piensa en Takayasu. Si tiene claudicación de los miembros, pues a lo mejor es síndrome premenstrual, a lo mejor es estrés. O sea, nunca se piensa porque es algo raro. En la exploración física vamos a ver la ausencia de pulsos en los radiales y podemos tener soplos en las arterias afectadas. Entonces la exploración física aquí es bastante importante, ¿no? Los laboratorios no me sirven, pero sí hay que tomarlos para descartar otras enfermedades. Y entonces el diagnóstico al final se viene haciendo por una arteriografía. Difícil llegar a este procedimiento, ¿no? Vamos a ver la actividad de la enfermedad evaluando el amiloide A. Pero esto ya es tema más confuso, ¿no? Más de histología, más de bioquímica. El tratamiento va a ser corticosteroides a dosis altas con metotrexate. Aunque esto es paliativo, por lo mismo del retraso diagnóstico y todo eso, lo que se recomienda es la cirugía vascular. Obviamente con un cirujano pues ya de experiencia, porque en realidad por el retraso del diagnóstico este tratamiento va a tener poco efecto sobre el curso de la enfermedad. Lo mejor es hacerle la cirugía y nos evitamos de complicaciones y de tratamiento a largo plazo. Muy bien. Por último, la vasculitis IgA o la púrpura de Enoch. Esta enfermedad se llama púrpura anafilactoide y para no hacérselas muy larga, vamos a tener un niño que típicamente después de una infección de vías respiratorias comienza con hematuria. Esta enfermedad en la patología es porque hay depósitos de IgA en los vasos sanguíneos. Generalmente ocurre después de una infección respiratoria y en la histología va a ser similar a las vasculitis cutáneas en general. En el cuadro clínico vamos a tener una púrpura palpable que puede ser en miembros inferiores o en las pompis, por eso hay que revisar bien a los pacientes en la exploración física. Además, si son niños, pues prácticamente los puedes explorar bien, se dejan bien, los puedes desvestir sin tanto problema y los exploras bien. Miembros inferiores y en las pompitas, por favor, para ver la púrpura. Puede haber artralgias, puede haber síntomas como dolor, náusea, vómito, diarrea, estreñimiento, etc. Pero lo importante es que va a haber hematuria y proteinuria. Entonces siempre pedirles el examen general de orina. Va a haber leucocitosis y va a haber un aumento de la IgA en los laboratorios. El diagnóstico generalmente es por la biopsia del órgano afectado, aunque clásicamente con el cuadro clínico característico, niño con infección respiratoria aguda que después hace hematuria y le haces IgA y es alta, pues estarías haciendo el diagnóstico. Tratamiento. Esta enfermedad tiene buen pronóstico, pero básicamente depende de la afectación renal. Y el tratamiento serían los corticosteroides a dosis altas y es obligatorio que estos pacientes guarden reposo, hidratación y las medidas generales, ¿no? Entonces, eso sería como lo característico. Hay otras vasculitis como las que se conocen como típicamente cutáneas o leucocitoclásticas y la enfermedad de Kawasaki que se engloba aquí, pero no los vamos a meter tanto a profundidad. Los videos de sus compañeros que están más extensos pues están en el canal. Y por último también habría que mencionar la enfermedad de Behçet, que básicamente es úlceras orales y es una enfermedad típica de Japón, ¿no? Por si lo llegan a escuchar por ahí. Y el tratamiento
hay neocorticosteroides y podemos dar inmunosupresión. Entonces lo que nos faltó serían Kawasaki y la enfermedad de Behçet, pero temas menores, ¿no? Espero que estén muy bien, chicos. Nos vemos en el siguiente video. Saludos.